vamos a grabar también la clase. Y acá estoy compartiendo una presentación que no sé si ya la pueden ver. ¿Se puede ver la presentación? Sí, doctor, se ve. Bien, entonces cuando nosotros escuchamos la palabra probabilidad, ¿no? Nos estamos refiriendo a que eso es lo contrario de una certeza, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, el pronóstico del tiempo, ¿qué es lo que nos dicen en la televisión? Nos dicen, por ejemplo, mañana se tiene altas probabilidades de que haya una lluvia, pero no nos dicen nunca, mañana se tiene una certeza de que habrá una lluvia. No es lo mismo decir se tiene certeza, o sea que no hay ninguna duda, a decir se tiene una alta probabilidad, ¿no? Entonces, aunque nosotros tengamos la más alta probabilidad de ocurrencia, siempre hay la posibilidad de que no se cumpla ese pronóstico, ¿no? Entonces, eso está relacionado justamente con este término de probabilidades, ¿no? Entonces, nosotros podemos indicar ciertos eventos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los eventos? Por ejemplo, un evento puede ser que tengamos una precipitación mensual mayor a 200 milímetros de lluvia, por ejemplo. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que ocurra este evento? ¿No? Entonces, eh, vamos a tener entonces ahí que calcular probabilidades, asignar probabilidades a los diferentes eventos de un espacio muestral, ¿no? Entonces, en resumen, solamente acá para explicarles de que la probabilidad es lo contrario de la certeza, ¿no? La certeza es una afirmación que no tiene ninguna duda, ninguna posibilidad de equivocarse. En cambio, cuando decimos nosotros la probabilidad de que ocurra un determinado evento, sea cual sea la probabilidad, siempre va a tener las posibilidades de que eso no sea cierto, ¿no? Y que más bien no ocurra ese evento, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos se tiene una muy alta probabilidad de que mañana tengamos una precipitación mayor a 5 milímetros de lámina de lluvia, aunque tengamos una probabilidad del 99% o 99.5%, siempre hay la posibilidad de que si nos equivocamos, de que nos equivoquemos una en 100 si es 99. O la posibilidad de que nos equivoquemos solamente 5 en 1000. Entonces, eso va a depender un poco de cómo asignamos probabilidades, ¿no? A los eventos. Entonces, los eventos van a ser, por ejemplo, si nosotros consideramos un experimento, eh, la presencia de una lluvia, entonces ahí los eventos pueden ser, podemos generar una serie de eventos, ¿no? Por ejemplo, que la lluvia sea menor a 5 milímetros, que la lluvia esté entre 5 y 10 milímetros, que la lluvia sea mayor a 10 milímetros por día. Entonces ahí estamos generando una serie de sucesos o eventos que se denominan en probabilidades, ¿no? Bien, entonces, la probabilidad es un mecanismo mediante el cual nosotros estudiamos fenómenos aleatorios, ¿no? Eh, lo contrario de esto son los fenómenos determinísticos. Entonces, siempre vamos a tener, cuando queremos analizar cualquier suceso, los fenómenos aleatorios y los fenómenos determinísticos, ¿no? Entonces, son dos grandes grupos de análisis de fenómenos. Y en el caso de los fenómenos determinísticos, en esos fenómenos hay certeza de los eventos, de los sucesos. Por lo tanto, en esos fenómenos determinísticos no cabe la posibilidad de que podamos equivocarnos, ¿no? Y eso está relacionado fundamentalmente con lo que son las ciencias exactas, ¿no? Entonces, ahí está todo lo que es el conocimiento de la física, ¿no? De las matemáticas, donde nosotros vamos a hacer cálculos, aplicar fórmulas,
Y en base a eso podemos tener resultados de un determinado evento sin posibilidad de que haya ninguna duda, ¿no? En cambio, el otro grupo de fenómenos son los fenómenos aleatorios o sucesos aleatorios, donde como están ligados, ¿no? O están relacionados con, eh, con los eventos que se dan al azar, por eso estamos siendo aleatorios. Entonces ahí no podemos tener certeza de que ocurre ese evento. Lo único que tenemos que tener es una alta probabilidad, ¿no? Demostrar que la probabilidad de ocurrencia de ese evento es sumamente alto y la probabilidad de equivocarnos es lo más mínimo posible, ¿no? Entonces, ahí nos basamos para tomar decisiones, ¿no? De estos fenómenos eh, aleatorios. También en estadística se denomina, o la estadística que estudia más a profundidad todo lo que son los sucesos aleatorios, es la, son también se denominan los fenómenos estocásticos, ¿no? Entonces, la estadística estocástica se ocupa fundamentalmente de estos sucesos aleatorios, donde no podemos predecir con certeza, no podemos indicar con certeza cuál va a ser, si se va a dar o no se va a dar ese evento, ¿no? Entonces, ahí tenemos esos dos fenómenos claramente opuestos, ¿no? Eh, y entonces, por ejemplo, nosotros simplemente para mencionar un ejemplo simple, ¿no? Si nosotros hemos dicho estos dos fenómenos, el fenómeno determinístico y los fenómenos aleatorios, un ejemplo de un fenómeno determinístico es calcular, por ejemplo, el tiempo en que un cuerpo que sea lanzado a una determinada altura, ¿no? El tiempo que va a tardar en tocar el suelo. Ese tiempo aplicamos nosotros fórmulas de física, ¿no? Tomando en cuenta la gravedad, etcétera. Y exactamente vamos a saber cuál es el tiempo que va a tardar ese cuerpo en función a la altura de la cual la vamos a lanzar, cuál es el tiempo que va a tardar en llegar al suelo, ¿no? Al nivel del suelo. Entonces, ese es un fenómeno determinístico, donde nosotros estamos aplicando simplemente una fórmula de física, ¿no? En cambio, cuando nosotros tenemos ese experimento tan simple como es el lanzamiento de una moneda, ¿no? Donde solamente tenemos dos posibilidades, que sea cara o cruz, por ejemplo, cuando nosotros lanzamos esa moneda, no podemos asegurar con certeza si va a salir cara o va a salir cruz. No hay esa posibilidad. Aunque nosotros indiquemos va a salir cara, puede ser que no salga y salga más bien cruz, ¿no? Y lo mismo ocurre en el caso del lanzamiento de un dado. Un dado tiene 6 números y por lo tanto, si nosotros decimos cuál será, habrá certeza en que si yo lanzo el dado y salga el número 5, no hay ninguna certeza porque en un dado tenemos 6 posibles resultados, cada uno de ellos con la misma probabilidad de ocurrencia. Por eso también ese fenómeno presenta probabilidades que se denominan equiprobables, porque cada evento tiene la misma probabilidad. Y entonces, cuando yo lanzo este dado, no puedo tener certeza, no puedo indicar que con una confianza del 100% va a salir el número 5. No hay esa posibilidad. Cualquier número puede salir cuando lanzamos el dado, ¿no? Desde el 1 hasta el 6. Entonces, ahí tenemos esos dos ejemplos que nos pueden permitir saber cuáles son los fenómenos determinísticos relacionados con las ciencias exactas y cuáles son los fenómenos aleatorios que están relacionados con los juegos al azar, con este proceso de la estadística inferencial, donde nosotros vamos a inferir los parámetros de la población a partir de los estadísticos de la muestra, pero para esto tenemos que cuantificar una incertidumbre en este proceso de inferencia, de estimación de los parámetros a partir de los estadísticos de la muestra, y para eso indudablemente en la cuantificación de esta incertidumbre lo que voy a aplicar son distribuciones de probabilidades, ¿no? De acuerdo a una de esas distribuciones voy a saber cuál es exactamente la probabilidad, ¿no? De ocurrencia, ¿no? Y lo contrario también, la probabilidad de que tengamos un error, más bien, ¿no?
Bien, entonces eso es importante que quede claro ahí, ¿no? Entonces acá, bueno, hemos dicho esto, hemos explicado ya, cualquier estudiante de física, ¿no? Es capaz de calcular el tiempo que transcurrirá para que un objeto que se deja caer desde una altura conocida llegue al suelo. Entonces, en ese cálculo, eh, la, lo más importante es saber cuál es la altura, pero también cuál es el peso del objeto. Entonces, si yo sé cuál es el objeto, la masa del objeto, y tengo la altura, puedo establecer a través de una fórmula cuál va a ser el tiempo que va a transcurrir para que ese objeto que yo estoy dejando caer a una determinada altura llegue al suelo, ¿no? Y va a ser un tiempo exacto, ¿no? No hay ninguna posibilidad de que nos equivoquemos, ¿no? Entonces, en cambio, cuando yo lanzo un dado o cuando lanzo dos veces el dado, entonces ahí también tenemos probabilidades de ocurrencia, pero esas probabilidades de ocurrencia nunca, en el caso de los juegos del azar, nunca van a ser certezas, simplemente son probabilidades altas, probabilidades moderadas o probabilidades bajas, ¿no? Entonces, la aplicación de probabilidades tiene un papel importante en lo que es la inferencia estadística. Nosotros habíamos indicado de que la estadística se divide en dos grandes ramas, una que es la estadística descriptiva o la estadística antigua, y por el otro lado tenemos la estadística moderna, la estadística inferencial, ¿no? Donde nosotros vamos a utilizar modelos matemáticos y todas sus propiedades de esos modelos matemáticos justamente para cuantificar esta incertidumbre, ¿no? Entonces, en resumen, también podemos decir que todo lo que son probabilidades está relacionado con esa parte moderna de la estadística, que es la inferencia estadística, ¿no? O la estadística inferencial, ¿no? Eh, o la estadística estocástica también, entonces tiene una relación ahí, ¿no? Entonces, eh, ¿y por qué estamos indicando que nosotros es importante para nosotros la probabilidad? Porque se aplica mucho en inferencia estadística, porque cuando nosotros estimamos los parámetros de la población como medias, como proporciones, como varianzas, cualquier parámetro dependiendo de la variable, ¿no? A partir de los estadísticos de la muestra, que son los elementos en los cuales nosotros realmente vamos a contar, vamos a medir, vamos a observar. Entonces ahí ese proceso de estimación, ¿no? De los parámetros a partir de los estadísticos de la muestra no es con certeza. En ese proceso nos podemos equivocar, como hemos dicho, y por lo tanto lo que tenemos que calcular es cuál es la probabilidad de que no nos equivoquemos y cuál es la probabilidad de que nos podamos equivocar. Entonces, cuando nosotros tenemos una alta probabilidad, ¿no? Una alta confiabilidad, ¿no? De que no nos equivoquemos, entonces va a ser más creíble esa afirmación, ¿no? Entonces, al ser la probabilidad de que ocurra exactamente ese evento, al ser mucho más alto, entonces lo que va a ocurrir es que la probabilidad de que nos equivoquemos cada vez va a ser menor, ¿no? Y por lo tanto, podemos tener ya en acá probabilidades, ¿no? Probabilidades de cometer errores, ¿no? Bueno, y eso también en estadística tenemos errores, podemos cometer errores de tipo 1, pero también podemos cometer errores de tipo 2, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Bueno, solamente como un ejemplo de para qué nosotros necesitamos conocer la teoría de probabilidades. Entonces, podemos ver acá, por ejemplo, un ejemplo sumamente sencillo, ¿no? Entonces, le dice, se seleccionarán 10 botellas del proceso de llenado. Estamos hablando de una industria donde eh, se dedica a producir un número determinado de unidades de botellas, ¿no? Entonces, acá nosotros queremos establecer si es verdad o no es verdad que cada una de esas botellas contiene un volumen
un volumen de 500 mililitros, ¿no? Entonces, estamos viendo ahí, estamos haciendo un control de calidad, ¿no? Un control de calidad. Entonces, nosotros no podemos hacer las observaciones, las mediciones en todas las botellas que va a producir esta industria. Lo que tenemos que hacer es tener un esquema de muestreo. Y el esquema de muestreo significa la forma, ¿no? El momento en que vamos a sacar la muestra. El esquema de muestreo en este caso dice, se seleccionarán 10 botellas del proceso de llenado, ¿no? 10 botellas, pero 4 veces al día y se determinará su contenido neto promedio. Si este contenido se encuentra entre 498 y 502 mililitros, que es el intervalo de confianza calculado para este ejercicio, el proceso que se considerará bajo control. Pero si nosotros tenemos volúmenes que son menores a 498 mililitros o mayores a 502 mililitros, entonces ahí el sistema, las unidades de producción van a estar fuera de control, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener las que están bajo control, o sea, que aunque hay diferencias, no son exactamente las botellas, no nos dan exactamente los 500 mililitros, pero las diferencias son sumamente pequeñas. En cambio, cuando ya tenemos diferencias mayores, eso ya está fuera del control. Entonces, de esta manera estamos haciendo un control de calidad de las unidades de producción en una industria, en una fábrica, ¿no? Porque se tiene que cumplir estándares, ¿no? Tiene que haber estándares. Si nos está diciendo que el volumen neto de ese producto es 500 mililitros, entonces no puede ser, por ejemplo, que sean 450 mililitros. No puede haber una variación por la maquinaria, por los operadores, ¿no? Etcétera. Pero esas variaciones tienen que ser mínimas. Por ejemplo, acá tenemos la siguiente regla. Dice, si el volumen promedio se encuentra entre 498 y 502 mililitros, eso significa una diferencia, una desviación estándar de 2 mililitros hacia abajo y otros 2 hacia arriba. Entonces ahí, si está dentro de ese intervalo el volumen que nosotros hemos medido en las muestras, entonces vamos a decir que el volumen de las botellas está bajo control. Pero de otra manera, si está fuera de este intervalo, vamos a decir que las botellas, ¿no? La producción de este producto en estas botellas está fuera de control, ¿no? Entonces, eso significa que está fuera de los estándares, ¿no? Admitidos, porque en una fábrica lo que queremos es que las unidades de producción sean homogéneas, ¿no? Cuanto más homogéneas sean, es mucho mejor. Y cuando hay mucha variación y tenemos más bien una heterogeneidad, entonces ahí vamos a estar fuera de control. Cuando hay homogeneidad, vamos a estar bajo control, y cuando tenemos heterogeneidad, vamos a estar fuera de control, ¿no? Entonces, eso es importante que podamos analizar. Ahora, es lo mismo que cuando nosotros vamos a suponer que estamos en en un área de una ciudad donde tenemos industrias, y las industrias contaminan, tienen sus desechos de su proceso de producción, hay contaminación, hay también una serie de procesos en los cuales se está contaminando. Entonces, nosotros es difícil que podamos ir y podamos hacer las observaciones, mediciones en todas las fábricas de esa área. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar al azar algunas fábricas, tomando en cuenta diferentes criterios para que sea una muestra representativa, y en esa muestra vamos a estudiar en cada una de esas industrias de la muestra cuáles son sus niveles de contaminación. En el laboratorio vamos a definir esos niveles, y entonces al final lo que vamos a tener es que la industria va a estar bajo control cuando los niveles, las concentraciones de los contaminantes están dentro del intervalo de confianza.
De otra manera, vamos a decir que la contaminación en estas industrias está fuera de control. Y eso se debe a que los volúmenes promedios de las muestras, ¿no? De acuerdo a ese esquema de muestreo, nos han mostrado diferencias mayores o menores, ¿no? No solamente puede ser en un sentido, puede ser también en el otro sentido. Entonces, esto está relacionado con un aspecto importante en el proceso de producción, en el sector de las industrias, que es el control de calidad, ¿no? Y específicamente lo que tenemos acá con este esquema de muestreo, etcétera, es un sistema, ¿no? De control estadístico de la calidad de producción de las unidades de producción, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora acá, tenemos dos opciones en este caso de las botellas, que está cumpliendo, que está dentro del intervalo o que no está cumpliendo, ¿no? Entonces, si nosotros llegaríamos a la conclusión de que el proceso, el volumen de nuestro producto, ¿no? En esta industria está fuera de control. Eso significa que hay una variación de los mililitros que son mayores a 2 mililitros hacia abajo y hacia arriba, donde es el intervalo de confianza de 498 mililitros y 502. Entonces acá se va a detener el llenado, ¿no? De las botellas, ¿no? Se va a detener ese proceso de producción de las unidades, llevando a cabo todos los esfuerzos necesarios para determinar cuál es la causa para que justamente estemos teniendo un volumen que está fuera del intervalo de confianza, ¿no? Y si nosotros detectamos el problema, ¿no? Eh, eh, tenemos que posteriormente tomar decisiones para mejorar, para tener una mayor homogeneidad, ¿no? Entonces, con toda seguridad y para cualquiera de las dos situaciones se tienen riesgos. Si el proceso se considera bajo control, podría encontrarse fuera de y la compañía puede estar perdiendo el producto. Entonces, eso es importante acá. Nosotros, aunque lleguemos a la conclusión, y digamos, de acuerdo a los datos, podemos llegar a la conclusión, de acuerdo a los datos de la muestra de N Industrias, se tiene que este volumen de las botellas se encuentra bajo control. Puede ser que eso no sea cierto, ¿no? Porque no estamos haciendo la medición, la observación en todas las botellas, sino solamente en una muestra de botellas, ¿no? Entonces, si nosotros decimos ahora también y llegamos a la conclusión de que la variación de volúmenes es mayor y por lo tanto llegaríamos a la conclusión de que este proceso de llenado está fuera de control, entonces también esa conclusión no tiene certeza. Podemos equivocarnos, aunque nosotros lleguemos a la conclusión de que el proceso de llenado está fuera de control, posiblemente lo verdadero sea que esté bajo control. Y lo contrario de lo otro, si nosotros llegamos a la conclusión y decimos, de acuerdo a los datos, ¿no? Tenemos entonces que el sistema de producción del llenado de las botellas está bajo control. Esa conclusión no tiene certeza. Podríamos equivocarnos y podría más bien que ese proceso de llenado más bien esté fuera de control. Entonces, lo que tenemos que ver son esas probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que me pueda equivocar? Eso es un aspecto sumamente importante. Y hemos dicho, siempre hay la posibilidad de que nos equivoquemos, pero lo que nos interesa a nosotros es saber cuál es la probabilidad de que me pueda equivocar. Y yo tengo que demostrar para que sea más creíble mi conclusión de que la posibilidad de que me equivoque sea sumamente pequeña. 1 en 1000, 1 en 10,000, 1 en 1 millón, 1 en 2 millones, etcétera, ¿no? Lo cual ya me va a aproximar a, que sea mi conclusión una certeza, una aproximación. No es una certeza exactamente, pero se aproxima más a la certeza cuando la confiabilidad es sumamente alta y cuando la posibilidad de equivocarnos es sumamente pequeña, como la probabilidad de 1 en 10,000, 1 en 1 millón, 1 en 2 millones, 1 en 5 millones, ¿no? Bien, entonces eso también es un aspecto importantísimo acá. Bien, entonces
cualquiera que sea nuestra conclusión, siempre hay la posibilidad de que nos equivoquemos, ¿no? Siempre va a haber riesgos, esos riesgos de que lo que estemos diciendo no sea lo verdadero. La única manera de que no tengamos riesgos y de que lo que digamos tenga certeza es que nosotros hagamos la medición del llenado de las botellas, pero en todas las unidades de producción, en todas las botellas que produce esta industria, lo cual muchas veces no es práctico. Si el proceso se considera bajo control, podría encontrarse más bien fuera de control, ¿no? Y si nosotros decimos el proceso está fuera de control, podría ser que más bien esté bajo control, ¿no? Entonces ahí tenemos los errores de tipo 1 y errores de tipo 2 que nosotros tenemos que calcular en estadística, en inferencia estadística, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que la empresa podría estar perdiendo el producto, ¿no? Pero por el otro lado también tenemos que, si es lo contrario, podría ser más bien que los usuarios, los que consuman este producto, no están consumiendo los 500 mililitros, sino más bien un volumen menor, y por lo tanto serían los afectados, ¿no? Los consumidores. Entonces, lo mismo que estamos indicando acá. Por otro lado, si el proceso se considera fuera de control, puede en realidad encontrarse bajo control y la compañía estaría intentando localizar una falla inexistente. La evaluación de estos riesgos solo puede hacerse de manera efectiva y eso es importantísimo. Nosotros queremos la evaluación. Cuando decimos la evaluación de riesgos, significa que tenemos que responder a una pregunta clave. ¿Cuál es la probabilidad de que me equivoque en esta conclusión? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que me equivoque? ¿No? Ya hemos dicho, cualquiera que sea el resultado, hay la posibilidad de que nos podamos equivocar. Y esta manera de decir cuál es la probabilidad de que me equivoque, ¿no? El cálculo de esa probabilidad lo realizamos justamente utilizando los modelos de probabilidades, los modelos teóricos de probabilidades que tenemos disponibles en las matemáticas, como la curva de Gauss o curva normal, la binomial, la distribución de Poisson, la distribución de chi cuadrado, la distribución de T de Student. Entonces, esos modelos teóricos nos van a permitir justamente cuantificar esa incertidumbre. Cuantificar esa incertidumbre significa saber cuál es la probabilidad de que me pueda equivocar con esta conclusión, ¿no? Entonces, eso es, para eso es que estudiamos y vamos a estudiar probabilidades, ¿no? Eh, pero probabilidades sería en este caso lo básico de probabilidades, ¿no? Bien, en el proceso de conocimiento, tenemos dos maneras de hacer un razonamiento, ¿no? Un razonamiento que se denomina deductivo, pero también tenemos el otro, lo que se contrapone, que es un razonamiento inductivo. Entonces, en resumen, nosotros tenemos dos procesos de razonamiento para poder generar, ¿no? Información. Entonces, tenemos el proceso de razonamiento deductivo en el cual vamos de lo general, en el proceso de razonamiento deductivo vamos de lo general a lo particular, ¿no? Y por el contrario, tenemos el proceso de razonamiento inductivo, donde vamos a ir más bien de lo particular a lo general. Entonces tenemos dos procesos de razonamiento. Uno, el proceso de razonamiento deductivo, que vamos de lo general a lo particular. El otro, el proceso de razonamiento inductivo, que va de lo particular a lo general. Cuando nosotros estamos indicando que vamos a inferir en la parte de la inferencia estadística, vamos a inferir los parámetros de la población, eso es lo general, porque es toda la población, y cuando decimos a partir de los estadísticos de la muestra que es una parte de esa población, entonces ahí estamos justamente aplicando el proceso de razonamiento inductivo, donde lo particular va a ser la muestra y lo general va a ser toda la población, ¿no? O vamos a tener estadísticos en la muestra y vamos a tener parámetros en la población, ¿no? Entonces, la cuantificación de la incertidumbre, de esa duda,
de esa posibilidad de que me pueda equivocar ante una determinada conclusión, ¿no? Entonces, lo tenemos que hacer porque siempre estamos estimando parámetros. Estamos yendo desde lo particular, que es la muestra, hacia lo general, que es toda la población. Eh, y en ese proceso de razonamiento, la única manera de que nosotros no tengamos incertidumbre, no tengamos duda, es que nosotros miramos a todos los elementos de esa población. Esa es la única manera. Cualquier otra situación en la que tengamos una parte de esa población, significa que siempre vamos a tener la posibilidad de equivocarnos y por lo tanto vamos a tener diferentes grados de incertidumbre. Y esa incertidumbre lo tenemos que demostrar y calcular a través de probabilidades para tener una mayor credibilidad de las conclusiones y de la información que estoy generando con mis datos en estadística, ¿no? Entonces, eso es importante. Solamente para mencionar, el proceso de razonamiento deductivo, hemos dicho que es el otro gran campo de generación de información, que va de lo general a lo particular, lo contrario de lo que nosotros hacemos en la estadística inferencial, se aplica, por ejemplo, cuando tenemos fórmulas matemáticas. Yo puedo tener ahí una fórmula matemática, por ejemplo, para calcular el volumen de un árbol, el volumen o la biomasa de un árbol. Ahí tenemos una fórmula para calcular la biomasa de un árbol. ¿Qué necesito de ese árbol? Necesito conocer cuál es su diámetro, cuál es su altura total, ¿no? Cuál es la densidad de la madera. Entonces, en base a esos datos, ¿no? Teniendo esa fórmula general, pero teniendo estos datos de este árbol en particular, entonces teniendo de lo general, que es la fórmula, a lo particular, que son la incorporación de los datos a la fórmula, los datos de ese árbol específico, entonces voy a calcular el volumen, ¿no? O la biomasa, pero entonces ahí estoy aplicando un proceso de razonamiento deductivo, porque estoy haciendo deducciones a partir de una fórmula para un determinado elemento que tenga su diámetro, que tenga su altura total, su densidad y todas las variables de entrada para poder calcular la biomasa, ¿no? Entonces, ese es, digamos, un ejemplo clásico que se da en estadística para comparar el proceso de razonamiento inductivo con el proceso de razonamiento deductivo, ¿no? Bien, también tenemos acá, ¿no? Si nosotros tenemos si nosotros, por ejemplo, tendríamos un área bastante grande de árboles, de miles de hectáreas, entonces es imposible que nosotros vayamos a medir todos los árboles, ¿no? De esa superficie de miles de hectáreas. Es imposible por el tiempo, por un lado, el tiempo que necesitaríamos ir para medir todos los árboles, pero también por el costo, ¿no? Eso significa costo, una gran cantidad de dinero. Entonces, ir y medir todos los árboles. Por lo tanto, nosotros vamos a tener muestras representativas, ¿no? El muestreo estadístico es una parte, la estadística es sumamente amplia, también dependiendo de las condiciones, vamos a saber cómo podemos sacar una muestra. Bien, ya no tenemos más tiempo, entonces vamos a volver con la misma clave una vez que finalice esta primera parte.